Al final del 2025, en plenas vacaciones, en el estado de Jalisco se decidió de manera unilateral y tramposa el alza de la tarifa del transporte público en nuestra ciudad. Con unidades deficientes, poca conectividad, malas condiciones para los choferes y poca accesibilidad, la movilidad en nuestra ciudad es un problema histórico que no deja de crecer y empeorar. No es secreto para nadie de nosotras que el transporte público es un negocio muy redituable para unos cuantos, dejando al pueblo de Jalisco pagando los platos rotos en su calidad de vida. Transporte público caro, con largas horas de espera, malas condiciones de trabajo para los choferes, con deficiente conectividad, colonias sin rutas cercanas, con unidades poco accesibles y un largo etcétera que se suma día con día sin solución. Ante esto, el gobierno ha reprimido las protestas legítimas de la sociedad civil y estudiantes y ha ejecutado informes tramposos para desinformar a la gente que no ha dejado de insistir en la organización contra el tarifazo. Hola amigos, amigas y amigues, bienvenidos a un episodio más de Ruptura. Hoy estamos Mariana y unos invitados especiales que ahorita se los presentaremos porque pues hemos tenido hechos muy interesantes en nuestro estado. Para nadie es sorpresa que nos volvieron a subir el transporte público de manera injusta y de manera excesiva también diríamos, ¿no? Pero bueno, antes de que empecemos, Mariana, si gustas presentar a nuestros invitados del día de hoy. Sí, muchas gracias, Sofía. Y sí, más que hechos interesantes, han sido hechos pues profundamente violentos contra la clase trabajadora del estado de Jalisco, ¿no? Y creo que más que nunca es importante esta conversación. Así que por eso el día de hoy tenemos dos invitadazos que creo que son bastante pertinentes, ¿no? Para la conversación que vamos a tener el día de hoy, que tenemos del lado derecho a Donais Lee, que es parte del Observatorio de Movilidad, Transporte Público del estado de Jalisco, bien representación, entonces, y también parte del comité tarifario. Entonces, Estuve en la decisión. es parte del comité tarifario. Yo creo que ahorita nos puede contar un buen chismecito de cómo le fue en esa sesión. Creo que a todas y a todos y a todes nos interesa saber un poquito de esa discusión. Y a mi lado derecho tengo a Mar Medina, quien es estudiante de urbanismo y es creadora de contenido sobre temas de ciudad, que su contenido es padrísimo y nos encanta en esta sala de chat. Bienvenidos a los dos. Muchísimas Gracias. gracias. Y muchas gracias por darse el tiempo de venir aquí con nosotros y nosotras. Y muchas gracias también, y nosotres, y muchas gracias al equipo de producción, un saludo que siempre nos acompañan. Muchas gracias por su arduo trabajo y colaboración. Y pues bueno, si quieren vamos empezando. Sobre todo que, bueno, en los últimos días, como hemos visto, ha habido protestas, ha habido mucha discusión en redes sociales, en algunos otros espacios de medios de comunicación y en las escuelas y en otros espacios. Y bueno, el tema ha sido el alza al transporte público, ¿no? De tener un transporte público de 9.50, que ya desde el tiempo de Enrique Alfaro también había generado protestas, que había sido también una tarifa injusta, además de tramposa con los 50 centavos y las alcancías que siempre se robaban los 50 centavos. Pues estamos ahora transitando a este nuevo modelo que pues parece inconcebible que se esté considerando, que se esté planteando y que se esté llevando a cabo, ¿no? Que ahora estamos en 14 pesos el transporte público y que pues bueno, no nos hace sentido, ¿no? Pero primero, lo primero, ¿no? Hablando de pues por qué esta tarifa y también desde sus diferentes espacios y sobre lo que ustedes han conocido, por ejemplo, acá con el comité tarifario, que sobre todo es que ha estado cambiando también en los últimos años su conformación, ¿no? Sí, sí, bueno, el comité técnico tarifario, que es el nombre que le da en la Ley de Movilidad y Seguridad y Transporte del Estado de Jalisco, cambió, ¿no? Con la última actualización de la ley. Justo lo comentábamos antes de entrar, que antes había más integrantes, estaba un poco más equilibrado, aún podían mayoritear, pero al menos tenía un representante usuario del transporte público, de los trabajadores, o sea, literal de los conductores del transporte público, y te mencionaba con nombre y apellido a la FEU y al observatorio. Hoy en día cambió con la actualización de la ley y no los mencionan, pero dice, deberá de estar algún observatorio, deberá de estar alguna universidad, pero sí menciona con nombre y apellido a las otras organizaciones o actores que están dentro de este comité, y es algo tramposo, ¿no?
Entonces ahí hemos estado nosotros como Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, pues en algunas diálogos y encuentros sobre, no solamente en el tema de la tarifa, sino pues desde la norma de servicio, de unidades y algunas otras cuestiones que se ha trabajado con la Secretaría de Transporte, porque al final el observatorio trabaja bajo un acuerdo de creación del Estado, en el cual menciona que es vinculante con las propuestas que realice. Ya te contestarán si se hace o no se hace, pero ya es otra historia, ¿no? Pero al bueno te tienen que escuchar. Ok. Oye, y Adonais, ¿nos puedes contar brevemente cómo fue tu experiencia en esa sesión del famoso tarifazo 26? ¿Cuándo fue? 26 de diciembre, ¿no? 26 de Día diciembre. después de Navidad, todos estábamos quizá en nuestras casas en el recalentado, cotorreando todavía con la familia. Brevemente, ¿nos puedes platicar cómo fue tu experiencia en esa sesión? Claro, sí, asisto representando al observatorio. Igualmente me tocó en el 2024, que fue en el 2024 se aprobó justo esta fórmula de indexación, en el cual era la que se iba a tomar en cuenta para el aumento o no aumento de la tarifa, para calcularla. Esta fórmula que se aprobó en el 2024 en el mismo comité toma en cuenta los gastos o el incremento del gas natural, del diésel, los gastos de productos de materiales y el aumento o no aumento del salario. Y está ponderada, etcétera, ¿no? Y te hacen toda una serie de recursos de circo, maroma y teatro para que se ajuste y te dé un porcentaje de incremento. Ese porcentaje que resulta de esa fórmula de indexación se le tiene que aplicar a la tarifa, ¿vale? Eso fue en el 2024. Igualmente, la Universidad de Guadalajara y el observatorio en este momento votamos en contra, porque dejaron muchos elementos que deberían de estar dentro de esta fórmula, ¿sí? Como el gasto económico real de las familias, ¿sí? Cuestiones mucho más sociales, no solamente que esta fórmula que pues está totalmente, pues solamente beneficia a los transportistas. 2025, 26 de diciembre, y se reúne el comité, ¿sí? En el cual pues asisten 6 de los 8 integrantes del comité. Había quórum para que se diera la sesión y pareciera que en este comité, cuando todo el mundo lo escuchamos, pues están debatiendo, sacando números, calculando qué es eso, cuánto va a aumentar o no aumentar. La realidad es de que quien presenta una fórmula, bueno, en este caso ya no fue fórmula, quien presenta una propuesta de aumento a la tarifa es la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, en la persona del secretario Diego Monraz. Ante esto, bueno, antes de esto, de presentar lo que aumentaría, te presentan estudios relacionados, porque primero tienen que mostrarte estudios de calidad de servicio, cómo está operando el transporte público. Un insumo importante para tomar una decisión en el alza del transporte público es la encuesta de percepción de servicio de transporte público del usuario, que en este caso no se presentó la del año 2025, se presentó la del año anterior, porque pues da la casualidad que el IMEPLAN no la tenía lista. El IMEPLAN presentó los resultados de esta encuesta una semana después, el 31 de diciembre, y es como que, oye, sabes que se va a sesionar, tienes todo el año para planear o generar este insumo y no lo generaron, ¿no? Entonces, bueno, faltó ese insumo. Y en el comité, que lo representan el observatorio, la Universidad de Guadalajara, los sindicatos de trabajadores de transportistas, Coincides y la Contraloría, pero la Contraloría no tiene voz ni voto, simplemente está para un tema de transparencia. Se presenta de manera muy rara una tarifa, bueno, aplicándole el porcentaje de 7.7 y algo a los 9.50, la tarifa, no es cierto, se tomó como base la tarifa del 2025, la que teníamos que estar pagando en este año, que era de 10.20, 10 y algo. 25. ¿No? Ahí se le aplica el 7% y queda la tarifa en 11.10, 11.20. Pero
el secretario propone hacer una proyección lineal del 2026 al 2030, donde hay un aumento gradual con ese mismo porcentaje resultante del año 2025 y se llega a una tarifa del 2030 de 15 pesos. Haciendo un promedio por los años, queda en 13.03 pesos. Y él, haciendo un acuerdo o proponiendo de que se vote esta tarifa promediada de 13 pesos como único aumento en la administración del gobierno actual, ¿sí? Y después menciona que también el Ejecutivo del Estado, el gobernador, tiene en su mesa una propuesta de 14 pesos y que se mencionó el tema de la tarjeta, pero lo que se votó en el comité fue solamente la tarifa o el resultado de esta fórmula media rara que hicieron fue la de 13 pesos, 13.03 pesos. Observatorio y Universidad de Guadalajara votamos en contra porque no están las condiciones, no hay transparencia, tampoco el transportista te menciona pues cuál es su utilidad, ¿no? Porque ellos dicen que están trabajando en números rojos, pero pues no se abren, no hay transparencia en los números y tampoco porque no hay garantías de que el servicio del transporte público vaya a mejorar. Entonces, pues votamos en contra. Eso es lo que se aprobó. Y eso es lo que de parte del comité se le presenta al gobernador, que lo tiene que ser el presidente del comité, que en este caso es igual un transportista o representante de ellos. Y pues bueno, la tarifa de 14 pesos que menciona el gobernador Pablo Lemos nunca fue un resultado del comité. O sea, fue algo que fue una decisión. Exactamente, porque también, más allá de lo que se haya votado y que ganó o no esta tarifa de los 13 pesos, quien tiene la última palabra de tomar la decisión de aumentar o no la tarifa del transporte público viene por parte del gobernador. No es una decisión del comité. Simplemente le dan un insumo para que él tome una decisión. Sí, que creo que esa es como la parte curiosa, que también no se le han dado suficientes armas al comité tarifario, también la conformación ha sido tramposa durante el tiempo de Enrique Alfaro, cambió la conformación del comité tarifario y que siempre ha sido una discusión, ¿no? Este comité que realmente no tiene capacidad de regulación sobre la tarifa, ni sobre el servicio, ni sobre pues propuestas que pudieran hacer la mejoría del transporte público, ¿no? Y en este sentido, pues creo que hemos visto que poco a poco, pues se han relegado más y más y más estos espacios de discusión, estos espacios de propuestas, estos espacios ciudadanos y su conformación, ¿no? Incluso, pues sorprende, ¿no? Que estuviera la FEU al principio también muy en contra y pues al final terminan también llegando a un acuerdo, que eso también pues nos habla de ciertos intereses de los que ya también hemos hablado en algunos episodios aquí en Ruptura, pero que pues ahora se ven reflejados en el tema de la tarifa, ¿no? ¿Cómo han estado viendo el tema también de la tarifa desde otros espacios, ya no el comité tarifario, sino tanto la propuesta que como ya nos narraban, pues más allá de un espacio que pudiera haber de discusión o de propuesta de diferentes aumentos que pudiera haber, pues más bien fue una decisión política que pues venía de parte del gobierno del estado, ¿no? Claro, siento que ha sido bastante confuso, sobre todo porque pues el gobernador, una hora después, yo creo, de la junta del comité, sacó un comunicado que yo creo que ya estaba grabado, como comenta Don Nois, y la decisión ya estaba tomada, sea cual sea lo que pasara, y pues de parte de estudiantes sí nos hemos estado juntando como para discutir qué podemos hacer para frenar esto. Hemos platicado bastante, pero sobre todo el hecho de que sea tan confuso, el hecho de que te digan, la tarifa subió, pero con esta tarjeta mágica vas a pagar 11, pero luego una hora antes de la marcha sale otro comunicado y hay un acuerdo con la FEU que ahora vamos a pagar 5, cuando ya pagamos 4,75. Entonces, es como estarnos dando comunicado tras comunicado en el que pareciera que no tenían como un plan en sí más que aumentar la tarifa y pues integrar esta nueva tarjeta bancaria, ¿no? Sí, creo que diste en un punto clave
porque hablar de la tarjeta bancaria y de la bancarización que pretenden hacer con, pues aprovechando, ¿no? El tarifazo y poderlo introducir aquí al estado de Jalisco es muy importante de hablarlo porque la licitación de la tarjeta con el Banco Broxel, además de ser, bueno, ni siquiera es un banco, no es una fintech, que, que fue señalada por temas de, pues no de corrupción, pero ciertas irregularidades que ha habido, ¿no? En otros gobiernos que la han utilizado, fue la única opción de licitación que hubo o la única competencia que hubo el pasado octubre, ¿no? Esto nos habla que están preparando un tarifazo desde el mes de octubre, lo concretaron en diciembre, en fechas decembrinas, donde la banda está muy desmovilizado, por lo menos eso es lo que pensaban, porque nos parece que el efecto fue justamente lo contrario. Y llegan y la introducen como un efecto que podría justamente mejorar esta solución de la tarifa, ¿no? Porque también en este video que mencionas, que es como muy pregrabado y muy prehecho por parte del gobernador, sale como un héroe, ¿no? A decirnos que él es el que va a traernos la solución, porque el maldito comité tarifario decidió que la tarifa tenía que ser de 14 pesos, ¿no? ¿Qué representa el ingreso de esta tarjeta bancaria y de todo este esquema, pues, para los estudiantes, ¿no? Que se van a tener que ver obligados a sacarla y a bancarizarse obligatoriamente si quieren tener acceso a este descuento de los, ¿cuántos serían? ¿9 pesos? 9 pesos de la tarifa. Sí, bueno, sería 5. O sea, serían 5 pesos y el descuento sería de 9. 9. Ok. Ah, sí. Pues es frustrante, sobre todo porque, bueno, si ya ahora conocemos que lo tenían planeando desde octubre, pues en agosto apenas cambiamos de mi pasaje al programa de Yo Jalisco. Fue un proceso muy, también nada transparente, en el cual nos hicieron perder un subsidio que ya teníamos asegurado, en el que nada más teníamos que ir a hacer pues el refrendo, no sé cómo se le diga, como la renovación, ajá. Y pues nos hicieron cambiar a en mi experiencia y la experiencia de muchos compañeros, perdimos por totalmente el subsidio porque no se lo dieron a los estudiantes que ya teníamos un subsidio, ¿no? Entonces hubo pues ahí bastante oscuridad en el proceso de cómo se otorgaron los subsidios y por qué a algunos no se les renovó. Y 4 meses después, ahora en enero, nos están diciendo que otra vez vamos a tener que cambiar y hacer otra vez un proceso largo de meterte a una página web o esperar horas en tu universidad o en las estaciones de tren, que ya lo vemos con los adultos mayores que están ahorita haciendo fila en el centro, pues nos están complicando la vida para acceder a un derecho y a un subsidio y a un servicio público. Sí, que creo que vale la pena también recordar, ¿no? Hace muchos años, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que eran todavía los trasvales, ¿no? Uno iba, los compraba y directamente con tu tarjeta de estudiante, tal, o en la prepa también los podías comprar y te valía 3.50 el transporte, ¿no? El camioncito. Luego llega MC en el tiempo bueno, no es cierto, al final del sexenio de Aristóteles Sandoval es cuando empieza a haber ¿cómo se llamaba el programa? En el que buscaban pues darle gratuito, completamente gratuito a los estudiantes el transporte público, no recuerdo el nombre del programa, pero ni siquiera fue efectivo porque pues no llegó a la totalidad de estudiantes, fue tramposo, se publicitó también como si fuera una quinta maravilla, no funcionó. Alfaro le quiso dar continuidad y tampoco le funcionó, y entonces es cuando empieza este tema de la tarjeta, ¿no? Que en lo que yo llegué a experimentar y a ver también de varios compañeros y estudiantes, es que pues para hacer una tarjeta resultaba pues un poco tediosa de sacar, ¿no? Uno tenía que ir a hacer largas filas por ejemplo, a la estación Juárez, tenía que presentar su documentación, luego tenías que ir a otros lados, era una tarjeta personalizada, pero también resultaba absurdo que te la personalizaran porque pues al ser una tarjeta de uso constante, pues tenía la posibilidad de perderse, de volverse, se le borraba luego la foto, también podían robarte tus datos, ¿no? Pues al final era o sea,
parece absurdo tener una tarjeta tan personalizada y con tanta tardanza para el transporte público, cuando debería de ser pues lo más accesible posible, ¿no? Y además que también pues no todos utilizamos el transporte de la misma manera, ¿no? Unos lo usamos todos los días, hay otros que lo usan nada más los fines de semana, hay otros que los usan de vez en cuando, ¿no? Que pues al final no era accesible para todas las personas, ¿no? Y bueno, ahora llega esta nueva propuesta que es pues la tarjeta, que literal te ofrece una tarjeta de crédito para tener acceso al transporte público, ¿no? Que por lo que hemos visto de manera muy concisa ya lo planteaba Mariana, ¿no? Está el por qué necesito un servicio financiero para poder acceder al transporte público, ¿no? Y creo que aquí hemos visto un poco la evolución que parece más bien una debacle de la accesibilidad al transporte público y cómo pagar el transporte público. Ay, también no se me olvida el tema de las alcancías, ¿no? Que ya no podías pagar de manera en efectivo el transporte público porque estaban las alcancías tramposas, luego ya algunos camiones no tenían alcancías tampoco y solo podías pagar con la tarjeta. Entonces, bueno, pura debacle hemos tenido en nuestro transporte público. Pero creo que aquí es como este tema de la tarjeta, creo que vale la pena profundizar un poco de por qué resulta tan no idóneo tener una tarjeta que pues a manos y a ojos de Movimiento Ciudadano parece ser la mejor propuesta, pero que no lo vemos como que sea la mejor. Pues es que yo creo que desde la ciudadanía y de las y los usuarios que utilizan diariamente el transporte, justo tú lo dijiste, no la necesitamos, ¿no? Más bien ellos sí necesitan credencializar a la población para, pues, que el negocio les salga redondo, porque, pues, es eso, ¿no? En realidad, como sociedad no necesitamos justo esta tarjeta bancaria, y que además, de acuerdo a los resultados de la encuesta de satisfacción del transporte público del 2025, nos dice que el 48% de los usuarios del transporte siguen pagando en efectivo. O sea, tenemos toda una administración, 8 años con el tema de la tarjeta y no se ha logrado que el 100% ya de los usuarios utilizáramos estas tarjetas de prepago, porque hoy sí están muy empeñados con el tema de esta tarjeta y que pues prácticamente te están obligando para, si quieres obtener un apoyo con esta tarjeta, en realidad eso es más un beneficio para un privado que para el propio o la propia ciudadana. Tiene que ser muy cuestionable porque pues tiene ciertos costos, ya lo ha publicado Mariana, lo han hablado otras diputadas, diputados, los costos que tiene la tarjeta, que algo que tiene que ser el transporte, que tiene que ser, ya lo mencionan, muy accesible, ¿sí? Que se presente como una opción que para todas y todos y asequible. Y Claro. aquí se nos está olvidando el tema de la seguridad en el transporte público, ¿no? Y que no hay una política que tenga un objetivo, que tenga una línea, que busque la sustentabilidad, ¿sí? De la cual tanto se habla, y que todas las acciones que está llevando la administración son todo lo contrario, para bajar a usuarios del transporte público y que se suban, lamentablemente, no por estigmatizar a las o los usuarios de la motocicleta, pero que es al medio que mucho más fácil pueden llegar, pero que trae otras consecuencias en temas de seguridad, que se traducen en muertes de las y los usuarios. Sí, claro, ¿no? Y eso profundiza muchísimo más la explotación de la clase trabajadora, ¿no? Y profundiza más las desigualdades, haciendo de que quienes están en la periferia paguen y carguen más con el costo de un transporte público que es ineficiente y con un modelo que nos ha demostrado, y ahorita lo explicaron muy bien los dos, que no funciona, ¿no? Entonces, queriendo profundizar en el modelo y en qué consiste el modelo del transporte público aquí en el estado de Jalisco, pues la discusión de fondo en realidad sería, pues, ¿qué entendemos por transporte público, no? Porque a mí me queda claro que los de enfrente, los naranjas, el gobierno, que él lo dijo el otro día, yo sí soy empresario, ¿no? O sea, más que político, él se sabe a sí mismo como un empresario, ¿no? Entonces su perspectiva y su política, pues no es política, es una gestión meramente empresarial o gerencial, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? Para ellos la concesión representa un negocio, la bancarización muchísimo más, porque van por
al principio de la concesión van por 2 millones de personas bancarizadas, ¿no? Pero el objetivo de esta concesión es llegar a los 5 millones. Parece un negocio bastante similar al de la verificación vehicular, donde prometieron muchísimos vehículos ya verificados para este año, que por cierto no lo han logrado porque también ha sido una de las estrategias fallidas que han tenido con esta empresa de los verificentros, pero bueno, esa no es la discusión de este momento, ¿no? Y para la ciudadanía, pues parece ser que con estos negocios se les está reduciendo algo que debería ser un derecho fundamental, ¿no? Un derecho fundamental para acceder a ir a la escuela, ¿no? Para acceder a servicios de salud, para acceder a ejercer trabajos de cuidado, para acceder a seguir reproduciendo justamente la fuerza de trabajo, ¿no? Mar, ¿qué opinas de esto? ¿No te parece que es como la prueba más consistente de que el modelo está diseñado para extraer valor de lo que debería ser un derecho para las personas? Sí, claro. Como lo mencionas, creo que es de preocuparse cuando un servidor público, antes de nombrarse ciudadano, se nombra empresario, porque está poniendo delante de todos sus intenciones y cómo ve la ciudad y cómo la tenemos que vivir nosotros, ¿no? Y nos obliga, sobre todo a las personas que dependemos pues, de estos servicios, a, a batallarle, literalmente. Se menciona mucho cuando exigimos calidad en el transporte público, que para eso le van a subir el precio, ¿no? Que si no es rentable, pues cómo van a mejorar el servicio. Pero pues caminas por la ciudad y ayer vimos los espectaculares que estaban presumiendo el 50% de descuento en todos los impuestos hacia los automovilistas. Siento que estoy como en el mundo al revés, en el que te la ponen más difícil a ti que estás intentando reducir tu huella de carbono, o sea, no subirte a un coche y generar más tráfico, o subirte a tu bici, te la ponen más complicada que a los automovilistas que ya son dueños de las calles, ¿no? Entonces sí, o se la pasan construyendo puentes a desnivel en la zona de Andares, por ejemplo, en lugar de construir y seguir con la red de ciclovías. Sí, genuinamente siento que estamos caminando como en el mundo al revés, en el cual se nos la pone muy difícil a los estudiantes y las personas que dependemos del transporte público. Sí, sobre todo porque, pues bueno, hemos visto que hay modelos de movilidad que sí funcionan, que no es una utopía inalcanzable, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, de un caso muy próximo, por ejemplo, en la Ciudad de México, que tenemos una Ciudad de México que, pues sí, obviamente tendrá sus deficiencias en el transporte público, pero que está profundamente bien conectada. Hay una tarjetita de Mi Movilidad, está integrado, uno se puede subir desde el tranvía hasta el metro, hasta el metrobús, cualquier transporte que haya dentro de la Ciudad de México, pues puede ser utilizado con esa misma tarjeta que uno saca en cualquier estación de la Ciudad de México de transporte público, ¿no? En la mayoría de las estaciones del metrobús, del metro, podemos encontrar y podemos comprarla sin la necesidad de vivir en la Ciudad de México, sin la necesidad de acceder a un servicio bancarizado, sin tener que sacarte una tarjeta de crédito y también sin hacer horas y horas de fila, ¿no? Que creo que también eso, como tú lo mencionas, Marc, es muy importante, pues, el hacerlo difícil, ¿no? Y también lo veo como en este sentido de, pues, una persona que utiliza el coche y que dice, bueno, quisiera utilizar más el transporte público, o sabes que en estos trayectos que tengo todos los días, déjame voy en el tren o déjame voy en el camión, pero luego dices, oye, pero no puedo pagar con efectivo, si tengo que sacar la tarjeta, pues tengo que esperar o tengo que estar meses en espera, tengo que meter todo esto y, o sea, no va a haber esas opciones accesibles, sencillas, para que una persona pueda trasladarse de utilizar el auto o medios privados a el transporte público, ¿no? Que al final, pues de eso se trata y de eso deberíamos de estar construyendo una ciudad hacia ese sentido, ¿no? Que como tú también lo mencionas, ¿no? El modelo de ciudad, pues es tan importante. Y sobre todo creo que hay un tema bien interesante que siempre, cuando hablamos de transporte público en Guadalajara, es interesante, ¿no? Porque desde tiempos de Alfaro, yo lo recuerdo bien, bien perfecto, que estaba la discusión, ¿no? Y decíamos, es que pues más allá de subirnos la tarifa,
deberíamos de pensar, por ejemplo, cómo hacemos más rutas alimentadoras de Tonalá a Guadalajara o a Zapopan, o incluso esta conectividad que debería de tener Tlajumulco desde hace años y que ahora nos hicieron una línea que inaccesible, sin rutas alimentadoras y que no va a terminar de solucionar, ¿no? O el tema de carretera Chapala, ¿no? También esta inaccesibilidad que tiene carretera Chapala, ¿no? Y que nos habla pues un modelo no solamente de cómo gobierna, como decían, como decía Mariana, ¿no? Pues, del desarrollo de la ciudad, pero también el modelo de negocio que se está solapando y sustentando detrás de todo esto, ¿no? O sea, que no estamos logrando. O sea, ya lo acabas de mencionar, una línea 4 pues que debemos, ¿no? O sea, o sea, Sí. ya se terminó de construir o está a medias, pero la debemos todas y todos, porque hay una deuda con la empresa privada que estuvo dentro de esa pues, acuerdo de creación o figura que crearon para el financiamiento de la construcción de la línea 4 y que pues más allá, o sea, ya le debemos a las tarjetas, ¿no? A la empresa, ya le debemos a los transportistas, ya le debemos a la empresa que construyó la línea 4, o sea, le debemos a todo el mundo en temas de transporte, porque estamos en un modelo en el cual se busca generar ganancia de un servicio que tendría que ser totalmente público, como es el tema del transporte público. Tendríamos que cambiarlo, explorar otros modelos. Se le ha mencionado al propio secretario que lo mencionaba Mar, estamos en el mundo al revés, se le da toda la facilidad del tema del automóvil y que en otros países y otras buenas prácticas son, te voy a cobrar más a ti que te mueves en automóvil. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder sustentar financieramente un tema del transporte público y no impactar a los que menos tienen por moverse. ¿Sí? Lo mencionaba Mariana, ¿quiénes son los que pagan más? Los que viven en la periferia. El Instituto Mexicano de la Competitividad tiene en su estudio de las personas que viven en zonas centrales gastan un 19% en temas de transporte, pero los que viven en periferia gastan hasta un 23% más en el transporte público. ¿A quiénes van a impactar más? A los grupos vulnerables, por ejemplo, en esta encuesta mencionan que el 70% de las personas que se mueven en transporte público son personas que tienen de educación hasta la preparatoria. Por ende, son los que tienen acceso a trabajos menos remunerados. El 20 y algo por ciento son mujeres que por un tema de brecha salarial ganan menos que los hombres, alrededor del 30%. Estudiantes, el 21%, que no todos los estudiantes tienen un ingreso directo para poder pagar el transporte público. Son en realidad los que van a sufrir este aumento, porque no es un aumento de, bueno, subió 14 pesos, pero con esos 14 pesos me puedo mover por toda la ciudad. No, o sea, es pagar el transbordo y demás. Se estima que una persona realiza 4 viajes diarios en transporte público. ¿Sí? Y luego tenemos que sumarle otro modelo que opera de manera paralelo en la irregularidad, lo menciona el gobierno, o en la informalidad, pero que están muy bien formalizados y organizados, que es el de los taxis piratas, los mototaxis, las combis, que todo eso impacta sí o sí en la economía de las familias, porque vivimos en un modelo de ciudad que permite que surjan estos sistemas de transporte ante la ausencia del transporte formal y que impactan en la economía de las personas. Se estima que se gastan más de 120, 140 pesos diarios familias en viajes en este tipo de transporte. Y el gobierno lo utiliza, pero es que gastas más en otros modos. Pues claro, porque tú has permitido un crecimiento desregular de la ciudad, ¿no? En cotos cerrados que necesito estos modos de transporte para salir y llegar a una parada de transporte público o al tren o a otro sitio. Entonces, es todo un círculo vicioso que solamente ganan unos, pero estamos perdiendo como sociedad, como ciudadanía. Sí. Bueno, este modelo de negocio y me gusta mucho que hablemos justamente, ¿no? Del desarrollo de la ciudad, porque no solamente tiene que ver con que se haya sostenido por los intereses del pulpo camionero, ¿no? Lo que representa este modelo de negocio del transporte que debería ser público, pero parece que es todo lo contrario, ¿no? Sino también por
otro tipo de intereses que podemos ver en cómo se van desarrollando las ciudades, ¿no? Podemos resumirlo todo en que es el capital, el capitalismo urbano, ¿no? Pero cómo se representan estos intereses em, en la ciudad, Mar, y cómo podemos, quién está detrás también de estos intereses, de este modelo, qué se está priorizando en este modelo, no solamente pues político, ¿no? Sino de negocio. Claro, sí, pues podemos verlo simplemente con las rutas de camión o las rutas convencionales, como les llaman. Las rutas que pasan más seguido, las que tienen más unidades, son las que tienen más demanda, ¿no? Las que pasan por el corredor Lázaro Cárdenas, es decir, las que les dan más dinero. Y por otro lado, las rutas quizás que hacen trayectos más largos con menos pasajeros son las que tardan 2 horas en pasar, pero esas personas tienen el mismo derecho de tener un servicio recurrente a las personas que van a trabajar, ¿no? O sea, es como otorgar el mismo servicio sin importar la cantidad de pasajeros que vaya a haber en el camión. Sí. Sí, ok. No, sí, y si me lo permiten, justamente el otro día estaba problematizando con una persona de aquí, del equipo de Ruptura, que no le tocó salir en este capítulo, pero hubiera estado también padre. ¿Digo su nombre? Ay, bueno, estaba problematizando con este Alejandro sobre por qué justamente los modelos se sostenían de esta forma, ¿no? Y yo le dije, como muy molesta, oye, pero a quienes acaparan el poder empresarial, a las grandes élites, ¿no les convendría mejorar el sistema de transporte público, sobre todo para las personas más precarizadas? Porque al final, quienes están en la periferia y quienes sufren más y están más vulnerables son la fuerza de trabajo que sostiene no solamente nuestro estado, sino también el país, ¿no? ¿No les convendría tenerlos como mejor conectados y en mejores condiciones para pues que reproduzcan mejor su fuerza y puedan ser explotados de forma más amplia? O sea, yo pensando como en ese sistema, ¿no? Y Alejandro me responde y me dice, no, pues claro que no, o sea, tienen que seguir reproduciendo las desigualdades para que el sistema se siga sosteniendo de la misma forma, ¿no? Y creo que es justamente a lo que te refieres, ¿no? O sea, estamos brindándole servicio de mala calidad a quienes más lo necesitan porque hay todo un sistema de capitalismo urbano que no quiere que a la gente le vaya bien, ¿no? Y que es necesario sostener en este sistema estas desigualdades y esta precarización y que justamente, como dice Donais, carguen con los costos que representa, ¿no? Esta explotación. Sí, y que aquí, mientras no se ponga y no se critique en el sistema en el cual pues, todas y todos vivimos y que el transporte y la movilidad no está fuera de ello, por ejemplo, también pregúntanos por qué el gobierno tiene que dar ese subsidio a trabajadoras y demás. ¿Por qué no se lo cargamos al empresario? O sea, al final yo me muevo para ir ya sea a la universidad o me muevo para ir a trabajar y quien se aprovecha de mi persona, ¿no? De mi tiempo, pues es el empresario. Y ellos no están dando solución a un tema de económico en el tema del transporte, que va directamente hacia la persona ese gasto. Y tendremos que estar buscando ese cambio. Mientras o cuando le carguemos el costo a los empresarios del tema de tiempo y de económico que nos gastamos en trasladarnos, puede ser que se comiencen a interesar y decir, oye, necesitamos cambiar las condiciones porque esto no está siendo eficiente para todas y todos, ¿no? O comenzar a cuestionarnos por qué nos tenemos que desplazar, por qué nos tenemos que mover de tal manera, por qué no mejoramos el transporte público para que hagan menos tiempo y me cueste menos a mí, ¿sí? Entonces tendríamos que estar cuestionando, buscar otros modelos que no son utópicos y que se pueden implantar, pero mientras la visión del administrador gerencial de nuestras ciudades no lo vean así, pues difícilmente será. Yo celebro lo de las manifestaciones, todo lo que está pasando, porque el tema del transporte impacta a millones de personas y creo que se ha visto en las calles. Sí, sobre todo que aquí hay una cuestión fundamental, ¿no? Y es que no tiene que ser un negocio. ¿Por qué? Porque es un servicio. Claro. Por ejemplo, cuando hablamos de empresas nacionales como la CFE, ¿no? Recuerdo perfectamente que López Obrador lo explicaba, ¿no? O sea, si la CFE hubiera operado como una empresa privada, pues no habría luz en la sierra de alguna parte inaccesible del país, ¿no? Sigue habiendo también problemas de accesibilidad, pero
justo no tiene que ser un servicio redituable porque no es un servicio privado. Si fuese ese el modelo que estuviéramos optando, no se daría una concesión. Si se dio una concesión, en algún momento fue para poder hacer una inversión y poder llegar a tener la conectividad, el desarrollo del transporte público. Sin embargo, creo que en este momento, en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, y me atrevería a decir en otras zonas metropolitanas también de nuestro estado, podríamos optar por un modelo que fuese estatal, ¿no? Y sobre todo que no significara un negocio para ciertos grupos empresariales, que además también han sido muy cercanos al poder político y que no son ajenos también a eso, ¿no? Y que además creo que vale la pena mencionar, ¿no? Que es conocido por todos y todas y todes que la cercanía e incluso, como lo mencionabas también en el desarrollo de este comité tarifario, pues parecía ya todo planchado, planeado, conocido por las partes y fue la gran simulación, ¿no? Esto de decir, bueno, vamos al alza y a la discusión, ¿no? Pero pues es esto, ¿no? No tenemos que tener un modelo de negocio. ¿Por qué? Porque no es un negocio, es un servicio público, es un derecho básico universal y que al día de hoy no podemos explicarnos por qué hay estudiantes, por ejemplo, que para ir al CUCBA solamente pueden tener 2 medios de transporte, 2 líneas de camiones para llegar a una universidad, a un centro universitario tan importante y con tanta cantidad de estudiantes, ¿no? O por qué para poder llegar a cualquier otra universidad o a cualquier otro municipio de las periferias, pues tienen que invertir en medios alternativos e ilegales de transporte porque no hay esta accesibilidad, ¿no? Y creo que, bueno, ha sido, como ya decía Donais, esto de las protestas, pues nos han llevado a celebrar, ¿no? Que sí hay como una atención a las decisiones públicas de nuestro país y de nuestro estado, que diga, pero sí vemos que a pesar de las protestas, hay una protección a un negocio, ¿no? Y a los intereses privados, ¿no? Cómo se ha estado viendo esta lógica detrás de incluso de que haya manifestaciones y que haya grupos estudiantiles que ni siquiera comparten las decisiones que tomó la FEU, ¿no? Que ya sabemos que no representan a la mayoría, ¿no? Creo que desde el movimiento estudiantil, porque las marchas fueron convocadas por la Unión de Jóvenes Revolucionarios, que en su mayoría sí son estudiantes de la Universidad de Guadalajara, pues hay un rechazo total a la FEU, sobre todo por este tipo de, pues de acciones que hacen. El sacar un comunicado horas antes de la marcha, pues sí fue un poco, pues, estratégico, ¿no? Como bueno, se sintió como, vamos a ver si así se calman los estudiantes y no es la marcha tan, pues no va tanta gente a protestar. Y aún así en la marcha, pues, se escuchó las consignas en contra de la FEU y del EMOS, pero sobre todo el reclamar que es un derecho y que no importa quién está en el poder si el modelo no cambia, ¿no? También es como cuestionarnos por qué si yo vivo en Tlajomulco tengo que desplazarme todos los días a Guadalajara. Debería de yo, donde vivo, tener acceso a todos los derechos que las personas que viven en Guadalajara también tienen acceso. Es como redistribuir todos estos servicios y los empleos para que si igual y solo hay 2 rutas que me llevan a Guadalajara, pero no las tengo que tomar todos los días porque no tengo la necesidad de tener que trabajar en otro municipio, ¿no? Está muy centralizado el estado y la tarifa se subió en todo el estado. Entonces, cuando sabemos que la realidad del transporte en todo el estado no es la misma. Sí, y bueno, este no es el primer tarifazo que sucede en el estado de Jalisco. Pero Y no es ojalá la- sea el último. pero ojalá sea el último. Y, y- y sí, ¿no? O sea, necesitamos justamente seguirnos organizando para aspirar a eso, ¿no? A que sea el último tarifazo en el estado. Sin embargo, pues también, o sea, han habido manifestaciones ya muchísimas veces contra el tarifazo antes, han habido movilizaciones estudiantiles, han habido disidencias estudiantiles antes de las disidencias que ya existen ahora, ¿no? Antes, sí contra la FEU, pero si nos vamos al histórico, pues más, ¿no? Siempre ha habido como estas disidencias dentro de los
de los espacios estudiantiles, también dentro de la lucha de los trabajadores. En esta ocasión, ¿qué tenemos que hacer desde la sociedad civil organizada? ¿Qué tenemos que hacer desde las universidades? ¿Qué tenemos que hacer desde el Congreso del Estado? ¿Qué tenemos que hacer desde los espacios que nos corresponden en este momento para que este tarifazo no se vuelva a repetir o se pueda revertir? O sea, de la lucha histórica, ¿qué podemos aprender? ¿Qué errores ya no cometer? ¿Y qué podemos hacer en este momento para, para que se revierta o que no vuelva a pasar? Híjole. La pregunta del millón. Sí, ojalá supiéramos. Pero creo que lo más importante siempre es como, ya estamos organizados, ya nos estamos organizando y no dejar de exigir las mejoras del transporte. A lo mejor suena muy ambiguo como decir que queremos un transporte de calidad, pero estamos tan acostumbrados al servicio tan carente que tenemos que ni siquiera nos cuestionamos que la parada sea un poste y que solo porque ves gente parada ahí sabes que es una parada de camión, ¿no? Es como lo básico no lo tenemos. Y exigir justo que si me vas a cobrar más, pues al menos que yo vea que mi tiempo está bien invertido cuando me subo al camión y cuando me subo al tren estén funcionando todo pues como tiene que estar. Sí, yo creo que no tenemos que dejar el tema. De verdad que celebro que la organización estudiantil, porque es a partir de ahí donde se pueden generar los cambios y que pueden llamar a otros grupos que generen empatía sobre el problema del cual se está hablando, porque a todas y a todos les llama, ¿no? Y tenemos algo que ver con el tema del transporte público, familiares, amigos, etcétera. Entonces, lo celebramos. Desde la parte del observatorio, no dejar el tema, pedir una reunión, porque pues al observatorio no lo han invitado a tener una mesa como si ya invitaron a la FEU. No tenemos este espacio ni privilegio, pero esperemos que pronto se abra este diálogo, porque para- no se ha cumplido con ciertas normas, ¿sí? La norma de calidad de servicio, con la norma de vehículos, no se ha cumplido y era un requisito para los aumentos, ¿sí? de la tarifa. Entonces, tenemos que seguir haciendo presión sobre este tema desde la ciudadanía, no dejarlo, ser empáticos con todas y con todos, porque no solamente es el tema del aumento de la tarifa, sino es cómo se vulneran los derechos, y que a los gobiernos que están en turno, sea quien sea, es muy fácil para ellos, ¿no? Es como si, no pasa nada. Mientras nuestros gobernantes no utilicen el transporte público, no sentirán empatía por el uno o la otra persona que sí lo utiliza. Y no exigirán los cambios en temas de calidad, de espacios, de infraestructura, de servicio. Tendríamos que estar obligando a todas y a todas nuestras funcionarias públicas a utilizar el transporte público, fuera de la foto cuando hay una inauguración. O con el Kleenex. Ay, sí, ¿se acuerdan de ese video? Ay, de la diputada Mónica Magaña agarrando el tubo del camión con un Kleenex y en tacones. Qué bárbara las mujeres que suben al camión en tacones. Las que Sí, se entonces, maquillan. Las que se las que se maquillan. maquillan, ¿no? Y que son miles de Muchas. personas haciendo, ¿no? Y que tendríamos que estar haciendo todo este trabajo, porque solamente podría ser, ¿no? Que veamos algo de esperanza que pueda cambiar. Sí, y podemos ver el contraste, por ejemplo, las 1001 mesas de trabajo que hubo con ingenieros y arquitectos y políticos para el segundo piso de López Mateos, porque claro, iba a afectar a las personas que se mueven en el auto, pero para los millones de personas que utilizamos el transporte público no se nos consulta ni por redes sociales sobre cómo nos va a afectar que nos suban la tarifa, ¿no? Entonces sí, pues si no se nos está abriendo el espacio, exigir y nosotros abrir los espacios para reclamar nuestros derechos. Sí. Sí, que o sea, incluso en este contexto de lo que les importa tanto a esta imagen del gobierno estatal, creo que hasta de cara al mundial, ¿no? Que ha sido como su prioridad, yo me pongo a pensar, ¿y cómo le vamos a hacer el próximo año de que cuando tengamos
a todos los FIFAs queriéndose mover en transporte público, pues lo único que vamos a hacer es pues obligar a que todo ese turismo se mueva por plataformas privadas, ¿no? Y que beneficien a ciertos sectores, ¿no? Y que además también pues no están del todo bien regulados, ¿no? Y que pues al final se va a evidenciar muchísimo la falta de accesibilidad que hay en toda la ciudad para movilizarse, ¿no? Sí, o sea, pero también esta estrategia de la bancarización es justamente para que el extranjero llegue con el celular y pueda pagar en los camiones, ¿no? O sea, y también es para que lleguen con su visa global y que puedan subirse al transporte público, ¿no? Y a ellos sí se les va a cobrar 14. Y en ese sentido lo entiendo, pero porque otra vez las personas de Jalisco tenemos que cargar con el peso de eso, ¿no? Cóbrenle a los gringos 14 pesos, yo no tengo ese problema. Pero a la bandita de aquí de a pie, a las señoras, ¿no? A las mujeres, que si nos vamos a temas de interseccionalidad, pues se van haciendo más profundas las desigualdades, ¿no? Con las que vivimos y con las que transitamos la ciudad, ¿no? Y respecto a las cosas que nos tocan hacer, y quiero contestarlo porque asumo también mi papel como una persona que en este momento está dentro del Estado y me toca pues tomar posición. Varios grupos parlamentarios en el Congreso han presentado iniciativas que han sido interesantes, ¿no? Está el diputado sin partido que armó un amparo colectivo que están firmando en Zapopan, están los compañeros del PT que mañana convocaron a movilización pacífica en el centro, pero que también están convocando una revocación de mandato del gobernador Pablo Lemos. Está el grupo parlamentario de Futuro al que pertenezco, que aunque ya no exista Futuro, pues llegamos ahí y tenemos la representación que decidimos presentar un referéndum justamente para que las personas tengan la oportunidad de salir a las calles en un ejercicio democrático y voten a favor o en contra de este tarifazo, ¿no? Podría ser la primera vez, porque ya se juntaron las firmas, y vamos como en un 300% del total de las firmas que se tendrían que haber recaudado. Y es la primera oportunidad histórica que tenemos de que realmente un ejercicio así llegue a las calles, ¿no? Y en este momento, pues aunque estamos esperando la resolución del Consejo de Participación Ciudadana, y tiene un nombre muy largo y son nombres como muy complejos, que ellos decidirán si este mecanismo se activa o no. En este momento ya hay unas campañas terribles por parte del gobierno del estado diciendo que es algo que es jurídicamente improbable porque es un mecanismo de recaudación, ¿no? Cuando sabemos que evidentemente no es un mecanismo de recaudación. Ningún mecanismo de recaudación le puede traer beneficios a privados o concesiones millonarias como lo está trayendo este servicio del transporte público. Estamos haciendo un subsidio justamente para que no se le cargue tanto la mano al usuario. Sin embargo, ha sido insuficiente, ¿no? Y creo que las razones son obvias de por qué tenemos que seguir firmando, por qué tenemos que salir a las calles, por qué no tenemos que dejar de movilizarnos y por qué no tenemos que dejar de hablar de eso. Sí, como conclusión, Sí. Todo esto. como conclusión también, bueno, ya decíamos participar, estar activos, ir a las marchas, seguramente será también interesante si se vuelve a convocar a una movilización para hacer saber el descontento. Creo que también este tema de las firmas para la consulta respecto al alza del transporte público, pues demostraron también esta ansia de participación de muchos sectores del pueblo de Jalisco porque pues se les pregunte realmente qué consideran, ¿no? Pero ¿qué otras líneas de acción ven ustedes que les parecen también interesantes o que creen que también pudieran ser como un espacio de reflexión para todos aquellos, aquellas y aquellos que nos ven en casita? Yo siempre hablo del colectivo Ciudad Integral, que es un grupo de vecinas, vecinos que se organizaron justamente por el problema de movilidad y transporte que se localizan en la zona de hacia Tezistán, entre Avenida Tezistán y Carretera Colotlán. Toda esa zona ayer hablaba con uno de los integrantes, con Emir, son más de 20,000 vecinos que están organizados y que ante la ausencia de respuestas de la Secretaría de Planeación, del secretario Diego Monraz, ellos comenzaron a hacer un contrato social. ¿Con quién? Con el que conduce la unidad, con el chofer. Oye, necesitas un lugar para hacer tus necesidades del baño, para comer, para descansar. Nosotros te prestamos el espacio, pero
hay que organizarnos para saber dónde vienes, cuántos compañeros, cuántas unidades hay, ¿sí? Solamente hay una ruta que pasa por esa zona y son 4 unidades para más de 20,000 vecinos. Dices, oye, pues no, es insuficiente. Creo que es un muy buen ejemplo de cómo sí, desde la organización ciudadana pueden existir cambios y dejar de lado estas formalidades y que si es técnico o no es técnico y ser mucho más sencillo el cómo organizar y sobre todo en un servicio tan importante como es el tema del transporte público. Y creo que más seguir denunciándolo, ¿no? O sea, denunciándolo en el aspecto y seguir hablándolo y no soltarlo, porque luego eso hace, pues, eso les da el triunfo a este tipo de acciones, ¿no? Por el gobierno, cuando las personas dejamos de hablar de los temas y es como que, ya ven, ya pasó, no pasó, y ganamos y todo queda igual, ¿no? Y quejarnos del tema del transporte público, porque a veces no hacemos la queja, ¿no? Porque sabemos que vamos a afectar a más personas del transporte público y es como que no quiero hacer la queja porque la unidad va a alta velocidad, el chofer no va hablando con el celular, etcétera. Y dices, si yo hago el reporte, voy a afectar a todas las personas que se suban al transporte después de mí, ¿no? Eh, También otra denuncia es sobre el tema de que venimos del año, yo creo que de los peores años en el tema del servicio del transporte público, el 2025. No puede pasar o no vuelva, tendría que volver a pasar el tema de las personas que durmieron en la unidad del transporte público. Claro. Eso es inadmisible. Después, escuchar al presidente de Tlajomulco decir, es que estaba en el informe, es como, o sea, esa es tu prioridad, no las personas que durmieron en una unidad de transporte público, que no existen protocolos de atención. Oye, la unidad de tal ruta no llegó a su destino. ¿Qué ha pasado con esta ruta? Venía con pasaje. No existe ese control del servicio del transporte público y lo vimos ese día del mes de septiembre. Y es algo que tendría que cambiar. Pero hablando con las y los transportistas, bueno, porque no hay ni una mujer, es la tarifa no nos garantiza esa mejora del servicio y es lamentable. Entonces tenemos que seguir nosotros trabajando desde el observatorio, hacer mucho más presión para buscar otros espacios también como con Mar, con compañeros de la universidad, de estudiantes, para buscar qué sí se puede y dónde podemos estar incidiendo. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que mi hobby favorito es quejarme y quejarme del transporte público me encanta porque puedo decir que a pesar de todas las carencias, yo me subo al camión con muchísimo gusto porque desde ahí vives la ciudad como se debe, ¿no? Y pues sí, como mi experiencia como estudiante es apoyar la lucha. Existen muchísimos colectivos dentro y fuera de la universidad, pero sobre todo proyectos que van recabando datos. Existe también este proyecto de Leones en Movimiento que tenía la propuesta de un transporte universitario. Hay muchísimas ideas muy buenas aquí en la ciudad y las personas pues disfrutamos del transporte y lo vivimos todos los días. Entonces, ¿quién más para decirte qué necesita que las personas que lo utilizamos todos los días, ¿no? Escucharnos, quejarnos y organizarnos, sobre todo. Sí, que la organización hemos visto que siempre ayuda, lo hemos visto pues, también en Tezistán, mencionabas, también conozco en Polanco que se llegaron a organizar también para exigir una ruta de transporte Sí, público. los de Santa María Tequepexpan que Así es. paran el periférico, o sea, oye, no Así estás es. cumpliendo con la estación que te pedí, ¿no? Exacto, Y es justo. cuando, pero ¿sabes qué es lo malo de esto? Que entran en conflicto ciudadanos contra ciudadanos, porque Claro. la autoridad ni llega, ¿sabes? Ujú, A resolver, y eso ujú. pues es triste, porque en lugar de estarle exigiendo a los que están en el poder, comenzamos a generar un conflicto entre la sociedad. Sí, que creo que estos espacios de reflexión, como también decía Mar, y que esperamos también este espacio de ruptura puede servir como también este espacio de solidarización entre aquellos que exigimos, ¿no? Y que a veces, pues, íbamos en el transporte público y nos toca la protesta y vemos, y, ay, otra vez, otra hora voy a estar. Obviamente sabemos que va a ser molesto, sobre todo porque sabemos que hay retrasos y que, pues, a nadie le gusta que se le
coarte su flujo del día, pero que también pues hay una lógica detrás, ¿no? De que hay una deficiencia en un servicio tan básico, fundamental y necesario en una ciudad, sobre todo en una ciudad que está creciendo tan rápido y de manera tan desproporcionada como es la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Y que, pues bueno. Sí, y creo que la protesta se puede dar de distintas maneras. Hay protestas muy creativas, como varios años atrás, yo ni siquiera me tocó, pero en Santa Tere que ponían una banquita en manera de protesta porque la espera del transporte público era tan indigna que ni una sombra tenías. Entonces, hay muchísimas maneras de protestar y de mejorar nuestro entorno, sí, estoy de acuerdo. Sí, pues muy bien. Estaremos entonces haciéndole publicidad a más formas de protestas, a más formas y exigencias que hay alrededor de este aumento al transporte público, que esperamos también se pueda revertir porque consideramos que es injusto. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí con nosotras y pues esperamos verlos a todas y todes en el próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y nos vemos. Bye bye. Gracias. Gracias, equipo.